Celler de Can Roca presume en su cocina de utilizar aceite aragonés. Los hermanos Torres adoran la cebolla de Fuentes de Ebro. Ramsés González, el segundo chef más joven de España en conseguir una estrella, apuesta desde el primer momento por los productos de Aragón como base de su sofisticada y rica cocina. Podemos decir, Isabel, que podemos presumir de alimentos de Aragón. Muy buenas tardes, Vanessa. Lo tenemos absolutamente todo. Tenemos el oro negro con la trufa, tenemos el oro rojo con el azafrán y tenemos también el oro líquido con el aceite. Hoy vamos a hablar de todos estos productos y de muchos más que además podemos disfrutar de ellos en las 3 provincias. Vamos a hacerlo con Pilar Abad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente son las 3 provincias, provincias de lujo, ¿no?, para los alimentos. Vamos a ver ya, si te parece, Pilar, para comentar contigo un mapa del primero de nuestros alimentos. La merienda la vamos a comenzar por la trufa y la tenemos en las 3 provincias, decíamos. Estos son los suelos más óptimos para cultivar trufa. Sí que es cierto, Pilar, que Teruel se lleva la palma en este caso. Sí, así es. La verdad es que todo el territorio aragonés es apto para el cultivo de trufa. Lo que más influye en el cultivo es la altitud del terreno, pero la verdad es que tenemos unas condiciones idóneas en nuestra tierra para llevar a cabo este cultivo. De hecho, somos primeros productores, ¿no? Somos los primeros productores mundiales de trufa negra y es un dato que no se conoce demasiado, pero hay que hacerlo y hay que decirlo en voz alta. Quizá la forma en la que se da a conocer todo ello son las ferias tan esperadas por todos y la forma de dar a conocer productos como este de la trufa, que cada vez vemos que incluso han llegado hasta Nueva York. Así es, sí, la trufa se está internacionalizando, la gente cada vez conoce mejor la trufa a través de las ferias. Hace muy poquitos días tuvieron lugar las jornadas de la trufa negra en Daroca, en diciembre tiene lugar la trufa de Sarrión, los mercados que tienen lugar semanalmente en Graus y bueno, tenemos muchos ejemplos para acercar ese producto al consumidor. Y para muestra de su éxito, los datos, vamos a verlos, porque decíamos, somos el primer productor, atención, a nivel mundial. Y es que estamos hablando, luego lo veremos, que en años malos producimos el 40% de la trufa y en años buenos el 60%, nada más y nada menos. 1.200 hectáreas de plantación con 100 toneladas de producción y atención, eso sí, al precio de la trufa, que es cara, es muy valorada, y de hecho tenemos ahí un ejemplo un poco extremo de una trufa de 59 gramos que se vendió por 950 euros, lo que supone un precio al kilo de 16.000 euros. Claro, estamos hablando de una exageración, tenemos trufa más económica, pero aún así sí que es un producto, un alimento de lujo. ¿Por qué, Pilar? ¿Por qué valoramos tanto la trufa? Bueno, pues porque es un producto escaso, es un producto que además hay que recolectar de forma manual, con ayuda de esos perros truferos que están formados para la recolección de la trufa y bueno, todo eso encarece el proceso. Además, en cada árbol no da unas grandes producciones, es una producción más bien pequeña y todo ese proceso es el que acaba encareciendo el producto. Precisamente hemos sido testigos de todo ello con un truficultor con el que hemos participado, con él y con su perro, que es esencial en estos trabajos. El 15 de noviembre se abre la veda de la caza de la trufa. Y termina para el 15 de marzo. La mejor trufa que sale o de más calidad es ya a partir de mediados de diciembre. Es cuando empieza ya la trufa a salir más madura. La trufa de calidad excelente es enero y febrero. A los cazadores de oro negro se les adiestra desde cachorros. Pues en cuanto detectan la primera ya van rápido a escarbar. Casi los tienes que parar, de las primeras que empiezan a coger casi los tienes que parar porque si no la arañarían y la romperían, pero bueno, con mucha ímpetu y les gusta mucho. Y nosotros pues nos agachamos con ellos y empezamos a picar con lo que se llama un machete, con nuestra herramienta de trabajo. Machete, empezamos a sacar tierra hasta que ya encontramos la trufa. Entonces la trufa la rodeamos bien, la sacamos con todo el cuidado y todo el cariño del mundo, porque si no la podemos romper y esa trufa rota pues luego en el mercado vale menos dinero. La incertidumbre de producción le añade valor. Puede que un año tengamos mucha trufa, puede que un año tengamos poca trufa. La vida de una trufera, como la de un futbolista, tampoco es tan larga, es corta, porque empiezan a producir, vamos a poner a los 10 años que empiezan a producir en condiciones.
y a los 20-25 hay plantaciones que ya dejan de producir, entonces, o 30 años como mucho, entonces es una producción muy corta, es mucho trabajo para ese periodo tan corto de tiempo, entonces por eso yo creo que la trufa es tan valorada, porque hay muy poca. Por eso muchos agricultores la tienen como complemento. El campo lo mamás desde pequeño, yo soy agricultor, y entonces dije, ¿por qué no? Vamos a diversificar, vamos a poner una plantación de truferas, tendremos también el cereal, y cuando vaya bien una cosa irá otra mal, o al revés, o irán bien las dos, o irán mal las dos. Sin duda, un largo proceso. Además, hay que insistir desde que se plantan hasta que llega esa producción, pasa una serie de años. Lo bueno de ello es que vemos que asienta población y es un motor económico, porque hemos visto, por ejemplo, en Sarrión otras empresas que hacen otros tipos de productos ligados a la trufa. Así es, en Aragón tenemos un reto con la transformación de los productos relacionados con la trufa, porque eso genera valor, genera productos de valor que se queda en el territorio y lo que tú comentabas, ¿no? Ayuda a crecer la población. Había un dato muy importante que conocíamos, era cómo se había incrementado, por ejemplo, la población escolar en la localidad de Sarrión en los últimos 30 años, pues gracias a que hayan este tipo de iniciativas y que la gente se pueda quedar en su tierra. Lo cierto es que estamos hablando de productos de lujo que realmente comenzábamos hablando de que son muy valorados en algunos restaurantes, en los mejores restaurantes del mundo. Sin embargo, ¿entran tanto en las cocinas de nuestra casa? La trufa, por ejemplo. Pues la verdad es que por los consumidores es muy desconocida. Sí que es un producto que tendemos a consumir en hostelería, porque los cocineros sí que saben prepararlo, pero la gente no se termina de atrever a consumirlo en casa. La verdad es que es un producto, es un condimento, es un producto sencillo, es un producto que se añade al final de la elaboración del plato para realzar esos sabores y apreciar mejor sus propiedades organolépticas como digo, es un condimento y al final unos poquitos gramos de trufa no encarecen en demasía el plato final y sí que hay varias formas de adquirir trufas de un tamaño moderado que son más fáciles para el consumidor final. Que es fácil de consumir, además hay que insistir en un trocito de pan, la trufa rallada muy fina, una lámina con aceite de oliva virgen de aquí de Aragón, es la forma perfecta de consumir. Cada vez decíamos que se va conociendo más, quizá haría falta más formación o más campañas, aunque las hay muchas, para acercar estos productos a los consumidores, a los usuarios? Pues tenemos varias iniciativas en marcha. Estos días se está celebrando el certamen de Descubre la Trufa, en el que participan establecimientos de hostelería en Aragón y en las que se consumen platos preparados elaborados a base de trufa. El lunes tendrá lugar la final de este certamen y bueno, conoceremos a los ganadores de esos productos, esas elaboraciones tan maravillosas. En Teruel tienen mucha suerte de disfrutar de la trufa, pero también del azafrán, ¿no? Que es un producto que, al igual que la trufa, con poquita cantidad nos puede cambiar un plato totalmente. El azafrán también es rico allí en esa zona, ¿no? Eso es, sí, es muy conocida la comarca del Jiloca por esa tradición que han mantenido en el cultivo del azafrán, que ha permanecido en el seno de las familias, porque al igual que la trufa es un procedimiento muy manual y se realizaba por parte de las familias, se congregaban en torno a esa recolección del azafrán como una fiesta y eso ha permitido que tengamos cultivo del azafrán en nuestros tiempos y que además haya azafrán de Aragón. Pilar, precisamente nombrabas en torno al cultivo como una fiesta y es que también se aprovecha muchas veces para esas tradiciones dedicar un fin de semana en exclusivo para que los demás puedan ir a trabajar incluso el azafrán. Hemos visto cómo han ido ahí con las familias de la zona del Jiloca para aprender un poco más. Sí, porque además el azafrán es un método de cultivo muy peculiar. Se coge la flor, se realiza el desbrizne, que es la separación del pistilo de la flor, y eso es lo que se aprovecha como especia. Y estamos hablando de que para obtener 1 kilo de azafrán necesitamos en torno a unas 200.000 flores. Es un trabajo laborioso, costoso y al final, eso también justifica su elevado precio, pero igual con la trufa, una muy pequeña cantidad cambia completamente el sabor. Pues vamos a seguir hablando del azafrán, pero no lo voy a hacer yo sola, sino que nos acompaña ya también Paloma Barrachina. Ella lleva toda la vida trabajando con el azafrán. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paloma, estábamos hablando de lo dificultoso o laborioso, mejor dicho, que es el trabajo del azafrán, en el momento en el que ya está el cultivo dispuesto para... corrígeme si me equivoco con esta palabra, ¿esbriznar? Sí, esbrinar, como siempre se ha transmitido vía oral, pero yo lo que recogí de mi suegra, que es de la zona precisamente del Jiloca, es esbrinar, sin la Z, pero todo vale, porque es la
transmisión oral. ¿Cómo es ese proceso? Muy buenas tardes, Paloma. Porque yo recuerdo grabar contigo y verte hacerlo con una delicadeza y con un amor. Realmente es bastante delicado, ¿no? Efectivamente, es que las flores son delicadísimas. No se conservan como un clavel, como una rosa. O sea, es flor de un día, realmente. Tú tienes, cuando llega la época de floración, a final de octubre, primeros de noviembre, algunos años, bueno, últimamente se adelanta y hace cosas raras, pero en principio a finales de octubre, primeros de noviembre, todos los días tienes que coger las flores y a ser posible al amanecer, porque puede ser luego un día que haga calor, incluso en esa época, y entonces realmente si no las coges prontito, esas flores se mustian. Y no solo las tienes que coger, sino que las tienes que procesar. Tienes que precisamente esbrinar, o sea, quitar, retirar la parte inútil, digamos, los pétalos y los estambres, la parte masculina, nos quedamos con la parte femenina, que es lo que es el azafrán. Pero es que ese mismo día ya la tienes que desecar. Entonces, todos los días durante la temporada, que pueden ser 15 o 20 días, pues estar con... Y hay unos periodos de máximos, entonces es muy duro, ahí necesitas poner todo el esfuerzo. Paloma, ¿y quiénes disfrutan de vuestro azafrán? Porque algunas veces hemos visto que hay países interesados como China, como Estados Unidos, cada vez también Alemania está presente. ¿Dónde va vuestro azafrán? Bueno, nuestro azafrán, nosotros tenemos una pequeña producción, como efectivamente que lo hacemos todo con mucho cariño. Nunca el azafrán ha sido una forma de vida, siempre fue un complemento. Quizás los comercializadores estos han podido, los que mueven y van comprando y revendiendo, sí pueden vivir de ello exclusivamente, pero los productores normalmente no viven de ello, porque hay un cuello de botella precisamente que es la recolección. Entonces, si ya empiezas a meter mano de obra, tiene que ser... Entonces, nuestra producción es muy pequeña y la vendemos como producto de proximidad. Y aún así hacemos corto, pero es que no damos para más. Pero creo que conseguimos una relación calidad-precio buenísima, que es un poquito lo que pasa con la trufa, que es que además tienen fama de caros, pero es que en realidad, si son de buena calidad, se utilizan muy pequeñas cantidades. Efectivamente. Paloma, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotras. Buenas tardes. Estamos hablando de esa gastronomía, hemos hecho un repaso por el azafrán, también por la trufa, pero hay otros muchos tantos productos, Isabel. El jamón, ¿cómo nos vamos a olvidar del jamón? Que además de ser un motor económico, también tenemos que decir, Pilar, que se trata de historia pura y dura, porque somos la primera denominación de origen de España, ¿no? Cuéntanos qué importancia tiene el jamón de Teruel. La denominación de origen jamón de Teruel data del año 1984. Es de las más antiguas, de la denominación de origen de jamón más antigua de España, y bueno, el proceso de producción del jamón es muy particular. No estamos hablando de unos cerdos, estamos hablando de unos cerdos especiales, que no son los cerdos habituales que encontramos en cualquier granja, que además se llevan a unos pesos mayores, que eso lo que nos ayuda es que esos cerdos tengan mayor proporción de grasa, y esa grasa infiltrada es la que luego va a dar lugar a esos jamones tan maravillosos. Realmente ellos terminan en el secadero, que están ubicados en lugares muy concretos, ¿no? A diferentes altitudes, pero siempre pasando una cota. Eso es, los secaderos de jamón de Teruel tienen que estar siempre a una altitud superior a 800 metros. Y así como cualquier granja de producción puede estar ubicada en toda la provincia de Teruel, ese es el requisito específico para los jamones. Una forma también de vertebrar el territorio, exactamente. Sí. Nosotros de hecho hemos visitado uno en Cedrillas. El secado al natural del jamón es bien de interés cultural inmaterial de la humanidad. Esto es un reconocimiento a todo ese saber que nos han ido transmitiendo de generación en generación. Su abuelo Artemio repartía los jamones en burro, pero hay cosas que no cambian. Lo que es la forma de hacer el jamón, que es el secado natural a ventana abierta, es lo mismo que se hacía hace 70 años. ¿Cómo es ese proceso? Lo salamos. Está un pequeño tiempo en la fase de posalado, realizando la deshidratación, pierde el agua que tiene que perder, se estabiliza
y ya pasa a la fase de secado natural. Y con el tiempo y el clima vamos jugando. Cuando llueve, cuando nieva, cuando hay mucha humedad, tienes que cerrar la ventana. Tienen que ser ventanales grandes, bien protegidos con mosquiteras. Y algo tienen claro los jamoneros. En invierno tiene que hacer frío. La situación privilegiada de Cedrillas lo tiene por las noches. Estamos bajo cero. Por la mañana, mediodía, te puede subir casi hasta 20 grados. Toda esa diferencia para el jamón es ideal. El jamón lo que no quiere es humedad. Pero sin mucha paciencia. Sin prisa. La curación natural es muy larga. El jamón ibérico, hacemos jamón con 4 años, con 5. En una cámara industrial estaría listo en meses, pero poco tiene que ver con este. El sabor, la textura, recuerda mucho al jamón que se hacía antaño. Un jamón dulce, con poca sal. Una vez seco, se cala. Se hacen unos pequeños pinchos, entonces se introducen en el jamón y ahí sabes si está un poco más salado, un poco menos salado, un poco más tierno, un poco más seco. ¿Y el toque final? Manteca líquida para darle otra capa de protección al jamón. Y cada uno con nombre propio. El jamón de denominación de origen vienen desde el Consejo Regulador. Marcamos cada jamón con la estrella mudéjar a fuego y le ponen la vitola numerada porque cada jamón está identificado con una numeración. Sin duda, a esta hora de la tarde, que no le apetece merendar jamón y, por supuesto, más si es de la denominación de origen. Veíamos, Pilar, cómo terminaba este reportaje en el que se indicaba claramente esos matices para poder diferenciar un jamón de denominación de origen. Es importante. Sí, es importante conocer en qué nos tenemos que fijar como consumidores para poder distinguir un jamón de Teruel. El jamón de Teruel siempre va con esa estrella de 8 puntas, estrella mudéjar típica marcada a fuego, y además lleva una vitola, que sería como un collarín que lleva el jamón, que va numerada, que es el número que nos permite identificar toda la trazabilidad del jamón y podríamos llegar a saber hasta en la granja en la que se produjo ese animal. Realmente es que es un producto que disfrutamos mucho en nuestra tierra, pero que también pone a nuestra tierra en el mapa mundial, porque son muchos los países, ¿no?, que disfrutan ya no solo del jamón, sino de todos los alimentos nobles que tenemos. Sí, la verdad es que Aragón se caracteriza por ser un gran productor de alimentos. Siempre decimos que Aragón tiene capacidad para producir alimentos para 10 veces su población. Somos exportadores netos de alimentos y además de una altísima calidad y una altísima seguridad alimentaria que hay que poner en valor, que eso se debe a las personas, ¿no?, que están en el territorio. Y todo ello se ve también a través, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando, Madrid Fusión es uno de los escaparates y otros tantos que han venido después. Sí, la verdad es que estuvimos presentes en Madrid Fusión con un stand del Gobierno de Aragón en la que intentamos representar algunos de los productos más característicos de nuestra tierra, como es por supuesto la trufa. Intentamos también presentar las garnachas, que están tan en boga ahora por esa capitalidad mundial de la garnacha que tendrá lugar en Zaragoza, y también intentamos ir con el dulce de Huesca, que creemos que es una referencia y una diferenciación de la provincia de Huesca. Lo cierto es que si hay un producto del que se ha hablado muchísimo en los últimos meses es del aceite de oliva también y de su precio, pero aquí tenemos aceite de oliva de mucha calidad, ¿no? Sí, la verdad es que en Aragón podemos presumir que tenemos 2 denominaciones de origen de aceite de oliva, el aceite de oliva del Bajo Aragón y el aceite Sierra del Moncayo. Los 2 aceites se caracterizan por esa presencia de la variedad empeltre. Y bueno, para que la gente nos conozca, la empeltre es la aceituna negra arrugada de Aragón, que todos estamos acostumbrados a consumir y a ver en los establecimientos. Y esa presencia de aceituna empeltre es lo que da a esos aceites nuestros esas cualidades tan especiales, y ese color, ese sabor y ese olor. Tenemos esas 2 denominaciones de origen y hay otra que está luchando por ello, ¿no? Sí, tenemos un expediente en tramitación, se ha enviado a la Unión Europea, porque no nos olvidemos que estos reconocimientos los otorga la Unión Europea. Es el aceite del Somontano, será la primera denominación de origen de aceite de Huesca y se caracteriza porque es un aceite multivariedad de variedades autóctonas y locales. Puede contener hasta 16 variedades diferentes y son, pues algunas como la Negral de Vierge o la Alquecerena o la Blancal. Son variedades muy locales que la gente del territorio ha mantenido. Una de las que sí que están conseguidas, esa denominación de origen de la que hablábamos, es del Bajo Aragón, y queremos conocer cómo hacen allí el aceite. Nosotros trabajamos con un molino, que es un molino de martillo. Son 3 brazos que pican y trituran lo que es la aceituna. Una vez el molino ha machacado todo lo que son las olivas, viene a las batidoras. Con un correcto funcionamiento de temperatura y tiempo se consigue una pasta óptima para obtener un
buena OV, un aceite de oliva virgen extra. Esto es el separador de sólido líquido. Aquí separamos lo que es la pulpa que desechamos y el hueso de lo que es el aceite y el agua. Y de aquí pasa a una bañera, que es la que nos lo empuja a la centrifugadora vertical. Y lo que se encarga pues es de separar ya el agua y el aceite. El agua va a parar a una piscina que tenemos aquí, que luego es tratada convenientemente para su uso, y lo que es el aceite para su posterior filtrado. Simplemente se filtra, se hace pasar por papeles de cartones de celulosa para eliminar todas esas pequeñas impurezas de agua que hayan podido quedar, y ya se pasa a lo que son los depósitos ya finales, que ya son los de almacenamiento. Pues solo líquido, que es denominación de origen, pero hay otros muchos productos que luchan por serlo. Uno de ellos es la cereza. Es que somos ricos en muchos otros productos, aunque hoy hemos tenido que resumir nuestra merienda en 4. Sí, bueno, todos conocemos que Aragón es líder en producción de fruta de hueso, y tenemos varios ejemplos de cereza, ¿no? Hay zonas productoras de cereza, tenemos en Huesca con la cereza de Bolea, que es muy conocida, tenemos la zona de Caspe, tenemos la zona de la Almunia y también tenemos la zona de Calatayud y comarca de la Aranda, donde también se produce. Entonces, bueno, tenemos grandes producciones que además se exportan a todo el mundo, son muy conocidas y muy apreciadas, incluso existen variedades que ni siquiera llegamos a consumir en Aragón, sino que van directamente a exportación por su elevada calidad y el precio que pueden alcanzar en otros mercados. Bueno, lo que nos ha quedado en esta mesa es que podemos presumir sobre todo esos alimentos nobles, alimentos de Aragón, y también recordar, y es más, decir, hacer ese llamamiento que se puede consumir todos estos productos de kilómetro cero aquí en Aragón, que están tan ricos. Pilar, muchas gracias. A vosotras. Gracias, Isabel. Te veo. Me voy a poner un poquito de jamón y luego vuelvo. Oh, qué envidia me das.